Luego de llegar a Luden, Dietrich le dice a Reinhard que él no tenía conocimientos de que el noroeste era tan frío. Muy melancólico le dice: Cuando escalé la última montaña, pensé que seguro te sería imposible llegar y estabas enterrada en la nieve. Reinhard entre risas le dice a Dietrich: Ahora ya no soy llamada por su Alteza. El caballero le pregunta: ¿Cómo debería llamarla entonces? Le menciona que antes de que se casara, él la llamaba señorita. Dietrich, acercándose a la chica, le dice que, ahora que tiene un nuevo título, ¿Debería llamarla vizcondesa? Reinhard le dice que en realidad la llame como él quiera. Dietrich le dice que se alegra de que ella se encuentre bien. En realidad estaba preocupado cuando escuchó de que este territorio era demasiado frío. Él le pregunta a Rein sobre su plan para Luden. Reinhard queda mirando a Dietrich, mientras piensa que él vino a verla tan pronto como se enteró que ella estaba en Luden, a pesar de que su deber como caballero era salvaguardar a la familia imperial. Sin embargo, él prefirió hacer un largo viaje hasta Luden, solo por ella. Entonces Reinhard le pregunta: ¿Acaso te han echado del marquesado? ¿Y tu familia? El chico le dice que fue un poco de ambas razones el que esté aquí. Su hermano lo echó de casa. Además, no podía ver a un tipo como Michael Alans estar al mando de los caballeros del Linke. El idiota del príncipe heredero es muy codicioso, pues además de la milicia, también está desesperado por poseer todo el territorio y las propiedades que eran de la familia Linke. Reinhard se ríe ya que sabe que en pocas palabras lo que quiere decir Dietrich es que vino hasta Luden por su lealtad hacia ella. Entonces la chica le advierte a Dietrich que este no es un lugar en el que pueda darle demasiados regalos a sus vasallos, al contrario, no tienen nada para darles cada mes. Dietrich, que vino más bien por su lealtad, le dice que está bien para él, no es necesario recibir muchas cosas, pero Reinhard le dice que de verdad este lugar no tiene nada, apenas solo hay 30 soldados. Entonces Dietrich, sorprendido, le dice que tal parece que él se convertirá en el jefe de la guardia. Mientras el chico se va, Reinhard se pregunta si realmente Dietrich quiere pudrirse en este lugar junto a ella, pero en ese momento ella piensa en que él sería un buen maestro de esgrima para Wilhelm. Entonces Reinhard le ofrece la posibilidad de ser el jefe de la guardia y además un maestro de esgrima para el chico que estaba sentado aquí hace un momento. Dietrich negocia con Reinhard, aceptando la petición, pero a cambio necesitará más que una bolsa de trigo como recompensa. Reinhard, muy feliz, le dice que le dará también guarniciones de ganso salvaje. Dietrich le menciona que no le gusta el ganso, y la prota le contesta que si no le gusta, entonces que se muera de hambre. De todas maneras, no hay cena para un invitado, que no fue invitado. El chico se ríe porque al parecer su querida amiga aún no ha perdido su crueldad. Más tarde Reinhard lleva a Dietrich para que conozca al chico, pero Wilhelm se pone muy nervioso al ver que Dietrich se acerca a él. Reinhard le explica a Dietrich que este niño le salvó la vida, así que le pide que sea amable con él. Dietrich acepta, pero cuando va a sentarse de manera amigable al lado de Wilhelm, el chico se levanta rápidamente de la mesa y se aleja corriendo para luego quedar observando a Dietrich desde lejos. Reinhard se sorprende con la actitud de Wilhelm y le dice que nadie le hará daño y que venga a comer. Dietrich mira a Rein con cara interrogativa. Ella le cuenta que Wilhelm fue un niño abusado y es normal que se asuste al ver a un adulto que no conoce. La vizcondesa le dice que solo se lo deje a ella. Empieza a comer muy rápidamente y diciendo que la comida está realmente deliciosa. Dietrich se sorprende preguntándole: ¿Qué es la estupidez que estás haciendo? La chica le dice que es un truco para provocar que al niño le dé más hambre y venga por su propia cuenta a comer. Dietrich, en tono de broma, le dice que eso es sorprendente. Desde luego, definitivamente la gente pensará que ella ha cuidado a un niño antes. Pero en ese instante Wilhelm sale corriendo del lugar. Dietrich le pregunta a Reinhard si acaso quiere que traiga al niño y la señora le dice que lo deje ya que de seguro le dará hambre y volverá. 3 días después, Reinhard llega muy molesta a la habitación de Wilhelm, preguntándole qué le sucede.
ya que han pasado 3 días desde que se encerró en la habitación y desde entonces no ha comido nada. Wilhelm, enrollado entre las sábanas, le contesta No. Dietrich le pregunta a Reinhard qué es lo que el chico quiere decir con no. Pero Reinhard sigue enojada y le dice a Wilhelm que salga de ahí mismo, o si no, lo castigará. En ese momento la chica, sin mucho conocimiento, le pregunta a Dietrich qué tipo de castigo se le debe hacer a un niño de su edad. El caballero le pregunta: ¿Cuántos años tiene el niño? Rein le dice que tiene 16. Dietrich se sorprende muchísimo al enterarse de la edad del chico. Reinhard en realidad también se sorprendió cuando supo que tenía 16, ya que es demasiado pequeño y delgado para su edad. Dietrich le menciona que a él le sorprende más que este chico sea más infantil que un recién nacido. Cuando él tenía esa edad, siguió al marqués Linke a la guerra y lo cuidó, pero este niño hace que la vizcondesa lo vea como un gatito grande, un gatito al que cree que debe proteger en sus brazos. Ella le dice que eso no es cierto, pero Dietrich le contesta: Yo me encargaré de esto. De repente, él toma a Wilhelm de un pie y lo sostiene en el aire, diciéndole que él escuchó que su nombre es Wilhelm, pero si sigue actuando así nunca será un hombre digno de ese nombre. Tras decirle esto, Dietrich lo suelta en el aire provocando que el chico caiga en la cama. Luego él menciona que él a los 18 años le propuso matrimonio a Reinhard. La chica se molesta con Dietrich, diciéndole que no debería andar diciéndoles esas cosas a todos. Pero en ese momento, Wilhelm se enoja y queda mirando fijamente a Dietrich. Al ver esto, el soldado le dice al chico que ya se dio cuenta de que en realidad él es bastante inteligente aunque actúe infantil. Tiene 16, así que entiende perfectamente todo lo que se le dice. Así que contéstame esta pregunta. ¿Acaso, cuando cumplas 18 años, seguirás escondiéndote detrás de las faldas y mirando a Reinhard por detrás? Wilhelm le dice su única frase que sabe decir: No. Dietrich entonces le pide que se levante, porque comienzan sus clases ahora mismo. Reinhard, muy preocupada, le pregunta a Dietrich ¿qué demonios está haciendo? Y el caballero le pide a la mujer que no estorbe, ya que los hombres tienen su propia manera de hablar, pero Reinhard le pide que suelte ya al niño. Dietrich se voltea y le pregunta si acaso debería dejarlo y volver al marquesado de Ernst. Reinhard se queda en silencio sabiendo que Dietrich es el único que puede ayudarla a entrenar a Wilhelm. Mientras que este patalea colgando del brazo de Dietrich, la chica le pide perdón, pero le dice que Dietrich será un muy buen maestro. Para despedirse le da un beso y le dice que sea un buen chico con él. Wilhelm se queda sorprendido y se sonroja. Dietrich le pregunta: ¿Acaso no hay palabras de ánimo también para el profesor? Reinhard le dice al hombretón que realmente es un idiota. Él ya por sí es una buena persona y solo le pide que sea amable con Wilhelm. Dietrich, besándole la mano, le dice: Como su Alteza ordene. Esto provoca los celos de Wilhelm al ver que el caballero está muy cerca de Reinhard y encima coqueteando con ella. Dietrich ve que el pequeño lo está mirando y se ríe muy fuerte. La chica pregunta: ¿por qué se ríe? Pero Dietrich, mientras se va, le dice que no es nada. Solo seguirá con su deber. Mientras practican por primera vez en el patio, Dietrich bota a Wilhelm al piso y le pide que lo escuche, ya que no dirá esto 2 veces. Puede que la vizcondesa lo haya besado para animarlo, pero él no lo hará. Además, él está acostumbrado a proteger a Reinhard de tipos con mirada como la de él. Por cómo lo mira, Dietrich sabe que el chico entiende las palabras que le dice. Entonces Dietrich continúa hablándole a Wilhelm, comentando que la vizcondesa es muy amable, tanto que salvó la vida de un niño que ni siquiera puede hablar, así que debería sentirse honrado de que alguien como él haya sido salvado por Rein. Él lo entrenará para ser digno de gloria, solo porque Reinhard quiere eso. Pasándole una espada, Dietrich le menciona que si quiere demostrarle a Reinhard de que él es un hombre, entonces que se levante y luche. Wilhelm mira a Dietrich, este intenta atacar en su orgullo.
En algún momento le dice que es un bastardo. Wilhelm se enfurece, así que toma la espada fuertemente. Dietrich se ve sorprendido con la actitud del muchacho, le dice que ataque sin demora. Y así es como comenzó el primer día de entrenamiento. 2 meses más tarde, los habitantes de Luden están completamente sorprendidos con la habilidad de Dietrich, mencionando que nunca habían visto a un hombre como él cortar la cabeza de un cerdo tan fácilmente. Dietrich disfruta del momento y menciona que nunca había escuchado un cumplido como ese, pero es mejor que los cumplidos por cortar la garganta de otros soldados que recibía antes. La gente de verdad disfruta mucho de este muchacho, mientras que Rein lo mira desde la ventana con una sonrisa en su rostro, mencionando que ella ha estado aquí durante 2 meses, y sigue siendo evitada por la gente. En cambio, Dietrich es una persona muy amada por los pobladores. En ese momento Wilhelm aparece frente a ella, la chica se sorprende, preguntándole al chico qué le pasó con su cabello. Wilhelm, muy tímido, le menciona que fue Di. La señora le pregunta si acaso quiso decir Dietrich, y riéndose le dice que el corte que Dietrich le ha hecho ha sido un desastre, así que ella se lo arreglará. Wilhelm le pregunta a Rein si acaso el corte es extraño y la prota le dice que no, es lindo, muy lindo, pero cree que será más lindo si lo recorta un poco para emparejarlo. La vizcondesa está contenta por ver la mejoría notable de Wilhelm gracias al mando de Dietrich. Aunque, como dice el caballero, el niño necesita comer más carne para crecer como él, Rein piensa en que lleva razón, por eso desde hoy le dará a Wilhelm su parte de la carne que tiene almacenada. Dietrich le dice a Reinhard, ¿acaso se ha vuelto loca? Ya que si deja de comer adecuadamente, estaría en pocos meses postrada en la cama. Además, el clima aquí es frío, y ella no podría soportarlo. Wilhelm asiente con la cabeza confirmando lo dicho. Mientras Reinhard, cabezota, dice que realmente no hace frío, Dietrich le contesta que entonces, ¿por qué no se quita la capa que lleva puesta? Rein le mira con cara triste, porque realmente sí hace mucho frío. Dietrich le dice a Reinhard que no se preocupe por la carne, ya que él lleva un tiempo planeando ir de caza, además se llevará al chico con él. Reinhard se molesta preguntándole, ¿cómo se te ocurre llevar a cazar a un niño tan pequeño? Dietrich le dice que este muchacho no es un chico pequeño, y le pregunta a Wilhelm, ¿te sientes como un niño pequeño? Wilhelm niega eso, rotundamente. Dietrich se ríe, diciéndole a Reinhard que el chico acaba de decir que ya es mayor. Reinhard se ve molesta, pero sabe que si Wilhelm no va a la caza, un guardia irá en su lugar, y en este momento se necesitan personas que protejan el castillo. Al final da su aceptación, pero le pide por favor que cuide a Wilhelm y no deje que las astas de los renos lo golpeen. Más tarde Wilhelm se ve reacio a lavarse los dientes, a pesar de que Dietrich le amenazó con ponerlo en primera línea delante en la cacería de renos. En ese momento Rein llega a su lado recordando cómo su padre le decía que si no se lavaba bien los dientes el príncipe la odiaría, pero en fin, al final terminó dañándole un pie. Wilhelm le pregunta a la chica si acaso a ella terminó no gustándole el príncipe. Rein le dice que efectivamente, ya que odia a todos los hombres que no se lavan los dientes. El chico, al escuchar esto, se empieza a cepillarse los dientes inmediatamente. En este momento ella se acuerda que Dietrich le dijo que trata al niño como si tuviera 6 años, aunque realmente tiene 16 años. Pero ella piensa en que es imposible tratarlo como un adulto cuando es un chico tan lindo. En ese momento Wilhelm termina de lavarse los dientes, la chica le dice que se acerque, que va a revisarle la boca. Están muy limpios y relucientes. Entonces felicita a Wilhelm porque lo ha hecho muy bien, lo que provoca que el pequeño se sonroje. Dentro de poco estará listo la siguiente parte, así que no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifiquen cuando llegue el próximo vídeo. ¿Te gustó la historia? Darle like, y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.